sobre la naturaleza del mundo. Vasishta respondió: puesto que todas las cosas están en el pensamiento, es evidente que el ser increado es la causa y el soporte de todas ellas. Habrás reparado en que utilizo la expresión todas las cosas, pero esto solo es una manera de hablar, porque lo único que existe es Brahman, la conciencia infinita. Del mismo modo que no se puede separar la pulsera del oro con que está hecha, ni las olas del agua que las forma, tampoco se puede separar el universo de la conciencia infinita que la constituye y fundamenta. La conciencia es el universo, pero el universo como tal no es la conciencia. Del mismo modo que la pulsera es oro, pero el oro no es la pulsera. La muchedumbre de seres del universo no supone división alguna en la conciencia infinita, del mismo modo que los miembros de un hombre solo son un mismo hombre. En la conciencia existe un desconocimiento inherente de su propia naturaleza, que parece manifestarse como yo y mundo, ideas que existen en la conciencia, como existe la estatua en el bloque de mármol antes de ser esculpida. El mundo existe potencialmente en la conciencia infinita, como las olas existen potencialmente en un mar en calma. La palabra creación no tiene otro sentido. La conciencia no sufre creación alguna, ni tampoco está inmersa en lo creado. Entre la conciencia y lo creado no hay ninguna relación de dualidad, porque no son idénticas ni diferentes. La conciencia parece contemplar los pensamientos en su propio corazón, aunque no se diferencia de él en absoluto, como el viento no se diferencia de su propio movimiento. En el momento en que se produce esta división irreal, aparece en la conciencia la idea de espacio que se manifiesta como el elemento que llamamos akasha, que posteriormente cree ser aire y luego fuego. De estas ideas surgen las apariencias de fuego y de aire con su facultad correspondiente de la visión y del tacto. Más tarde, estas mismas ideas proyectan la noción de agua con su facultad inherente del gusto, y ella misma cree luego ser tierra con la facultad inherente del olor y su carácter sólido y consistente. De este modo, el aire, el fuego, el agua y la tierra parecen haberse manifestado a sí mismos, aunque solo son modificaciones del akasha en la conciencia infinita. Al mismo tiempo, la conciencia capta en su interior la idea de unidad de tiempo equivalente a 1.000.000 de parpadeos del ojo humano, y a partir de ahí se desarrolla la escala temporal hasta completar una época que es la duración de la creación cósmica, que se divide en 4 edades. La conciencia no está sujeta al tiempo porque no surge ni desaparece y carece de secuenciación, que es el carácter esencial del tiempo. La única realidad es la conciencia infinita, siempre despierta e iluminada, idéntica a sí misma a pesar de la creación que parece surgir de ella. La propia conciencia también es la aparición imaginaria de lo creado, y después de esa creación sigue idéntica a sí misma sin sufrir cambio alguno. Cuando uno comprende que la conciencia es el absoluto Brahman, experiencia la conciencia en todas las cosas, como experienciamos la energía de nuestros miembros en el mismo acto de sentir esos miembros. Solo podemos decir que este mundo ilusorio es real en la medida en que lo experienciamos directamente como manifestación de la conciencia, pero también podemos decir que es irreal en tanto lo percibimos con la mente y los órganos sensitorios. El viento se percibe como algo real cuando se mueve, cuando se para parece inexistente. Del mismo modo, este mundo ilusorio puede considerarse como real e irreal
desde dos puntos de vista opuestos. La maravillosa ilusión de los tres mundos existe como algo no diferente al absoluto Brahman. La creación existe en Brahman como la humedad en el agua, la dulzura en la leche y el picor en el pimiento, pero en nuestra ignorancia presumimos que la creación es algo diferente a Brahman. Sin embargo, no hay causa alguna para la existencia del mundo como algo distinto a una reflexión del Brahman absoluto. Cuando surge la idea de creación, la creación parece real, pero cuando, por la investigación del ser, comprendemos que la creación es imposible, el mundo desaparece de nuestra vista. Nada ha sido creado en ningún momento y por tanto nada puede llegar a su fin. El Brahman absoluto es todo lo que hay, la paz suprema, el no nacido, la conciencia pura y permanente. En cada átomo surgen mundos dentro de otros mundos. ¿Cuál puede ser su causa y cómo pueden surgir? Cuando uno abandona las ideas de yo y mundo, se libera, y por consiguiente, la única esclavitud es el pensamiento de que somos un cuerpo, alojado en un mundo. Los que comprenden y realizan la conciencia infinita como el substrato sin nombre y sin forma del universo, superan el samsara para siempre. Rama preguntó en aquel momento: es evidente que solo existe Brahman, pero entonces, ¿por qué hay sabios en el mundo que parecen enviados de Dios? ¿Y quién es ese Dios? La Shakti de Brahman y el fatalismo. Vasishta contestó inmediatamente: en la conciencia infinita existe un poder o energía, querido Rama, que está siempre en movimiento. Lo llamamos Shakti, y aunque está más allá de todas las divisiones temporales, es la única causa de la sucesión de los acontecimientos. Este poder, o Chit Shakti, es el que establece la naturaleza de cada objeto del universo, y también se conoce como Mahasata o la gran existencia, Mahachita, la gran inteligencia, Mahashakti, el gran poder, Mahadrishti, la gran visión, Mahakriya, el gran agente, Mahodbhava, la gran naturaleza o el gran devenir, y Mahaspanda, la gran vibración. Este poder proporciona a cada cosa su cualidad característica, pero no es distinto del absoluto Brahman, y separado de él es tan real como un castillo en el aire. Los sabios establecen una distinción verbal entre Brahman y su Shakti, declarando que la creación es obra de este poder y no de Brahman mismo. Pero la diferencia entre Brahman y su poder es verbal, como cuando uno habla del cuerpo y de sus órganos. La conciencia infinita reconoce este poder inherente a ella como uno toma conciencia de sus miembros, casi inconscientemente, aunque eso sea también contradictorio, pues estamos hablando de la conciencia. Este reconocimiento de Brahman se conoce también como Niyati, porque gobierna la naturaleza y sus cambios. También es conocido como Daivam o poder divino. Ese Niyati o Daivam es el que ordena que me formules esta pregunta en este instante y determina lo que vas a hacer con la respuesta que te brindo. Si uno cree que el poder divino le va a alimentar y se queda quieto sin hacer nada, eso también es obra de Niyati. Este Niyati no puede ser evitado ni siquiera por los dioses como Rudra. Los hombres sabios no deben abandonar sus esfuerzos confiando ingenuamente en este poder establecido, porque Niyati funciona solamente a través del propio esfuerzo. Este Niyati tiene dos aspectos, el humano y el sobrehumano o divino. El primero
se aprecia cuando el esfuerzo humano consigue buenos resultados y el segundo cuando se atribuye a los dioses algún resultado insólito e inesperado. Si uno permanece inactivo, dejando en manos de Niyati toda la actividad, pronto descubrirá que su vida se acaba, pues la vida es acción. Entrando en un nivel elevado de conciencia, podemos detener la respiración y alcanzar la liberación, pero esto no se consigue por el poder divino, sino que requiere el esfuerzo más intenso. La conciencia infinita aparece en cada lugar como una cosa diferente por su propio poder o Shakti. No hay separación entre esta conciencia y su poder, entre Brahman y su Shakti, como no hay distinción esencial entre las olas y el agua, o entre el cuerpo y sus miembros. Esa separación solo es percibida por los ignorantes. Naturaleza del Jiva o individuo primordial. Rama preguntó: si la única realidad es la conciencia infinita y su propio poder dinámico, ¿cómo consigue y mantiene el Jiva su identidad en el uno sin segundo? Vasishta respondió: solo en la mente del ignorante brota el terrible fantasma de la existencia individual que llamamos Jiva. Nadie puede decir en qué consiste, ni siquiera los sabios, porque no tenemos ninguna indicación precisa acerca de su naturaleza. En el espejo de la conciencia infinita se ven innumerables reflejos que son los jivas de este mundo ilusorio. Cada jiva es como una breve agitación sobre la superficie del océano de Brahman, o como el imperceptible movimiento de la llama de una vela en una habitación sin corrientes de aire. En esta leve agitación se oculta la infinitud de la conciencia, que parece surgir como conciencia limitada en el interior de la conciencia infinita. Y esa maravillosa e incomprensible limitación de la conciencia es lo que conocemos como individuo o jiva. Del mismo modo que la chispa de una llama salta sobre la sustancia inflamable y comienza a arder con una llama independiente e idéntica a la anterior, esta limitación de la conciencia llamada jiva, alimentada por la memoria y las tendencias latentes, aparece como un sentimiento de ego individual o ahamkara. Este ahamkara no tiene una realidad absoluta, pero el jiva la ve como si la tuviera, igual que ve el cielo de color azul, aunque en realidad no tiene tal color. Cuando ese ego comienza a tener sus propias ideas, produce la sustancia mental que conocemos como chitta, la noción de un jiva separado, la mente, maya, la naturaleza y todo lo demás. La inteligencia que conserva y alimenta todas estas ideas hace brotar los elementos naturales, tierra, agua, fuego, aire y akasha, como antes hemos descrito. Esta misma inteligencia asociada con estos elementos se convierte en una chispa de luz que no es otra cosa que la propia luz cósmica. A continuación se condensa en infinitas formas. Aquí se convierte en árbol, allí en pájaro, allá en duende, en héroe o en semidios, etc. La primera de estas modificaciones es el creador Brahma, que crea todas las demás con su pensamiento y voluntad. Por lo tanto, la primera vibración de la conciencia solo es jiva, la acción llamada karma, el creador Brahma y todo lo demás le sigue a continuación de forma inevitable. La creación del jiva o mente primordial no es más que una leve agitación de la conciencia y el mundo solo existe en esa mente primordial. A causa de un conocimiento imperfecto, parece existir como una sustancia real, el mundo, pero no es más que un sueño intenso y prolongado. Cuando esto se comprende bien, toda dualidad se evapora, y Brahman, el jiva, la mente,
Maya, el agente, la acción y el mundo entero solo pueden ser vistos como sinónimos de la conciencia infinita no dual. El uno no puede convertirse en muchos, querido Rama. Cuando encendemos varias velas con una ya encendida, la llama que arde en todas ellas es idéntica. De modo semejante, Brahman parece ser muchos, pero en realidad es uno solo y sin segundo. Cuando nos damos cuenta de la irrealidad de esta diversidad, nuestros sufrimientos se desvanecen sin darnos cuenta. El Jiva no es una conciencia diminuta o individualizada, sino una limitación de la conciencia infinita. Cuando se descorre el velo de esta limitación, reina la paz. Para el que va calzado con botas de cuero, el mundo está cubierto de cuero. ¿Qué es el mundo? Como un árbol solo son sus hojas, el mundo no es más que una apariencia, una palabra. La mente es capaz de ver diversidad en la unidad y unidad en la diversidad, como el alcohol puede hacernos ver fantasmas en una casa vacía. El ignorante ve el mundo en movimiento, como un borracho puede ver que un árbol se mueve y se duplica. Dualidad del sujeto y el objeto. Cuando la mente percibe la dualidad existe, y también su contrario, que es la unidad. Cuando la mente olvida esta percepción de dualidad, ya no hay dualidad ni unidad de ningún tipo. Cuando uno está firmemente convencido de la unidad de la conciencia, permanece quieto en el ser, ya esté inactivo u ocupado en cualquier trabajo. Este estado supremo también se conoce como estado de no ser o estado de conocimiento del vacío. A causa de la agitación de la mente, la propia conciencia parece transformarse en objeto de conocimiento para sí misma. Entonces surgen en la mente todo tipo de ideas erróneas que se originan a partir de la noción de un jiva creado. Estos pensamientos no son diferentes a la propia mente y por eso se conocen como ignorancia o avidya. Para librarnos de la enfermedad del samsara o ilusión del mundo objetivo, no hay otro remedio que el autoconocimiento, la única solución de la errónea percepción de una serpiente en un rollo de cuerda. Cuando se produce el autoconocimiento, la mente abandona los deseos de placer sensible que favorecen y prolongan la ignorancia y no siente necesidad alguna de satisfacerlos. ¿Qué dificultad encuentras para comprender esto? Mientras la mente mantiene ideas de diversos objetos, permanece agitada y en movimiento. Cuando abandona esas ideas objetivas, se detiene el movimiento de la mente que llamamos pensamiento. Mientras hay pensamiento, el mundo parece existir. Cuando no hay pensamiento, cesa también la existencia del mundo. El movimiento del pensamiento es lo que llamamos jiva, causa y acción al mismo tiempo, semilla de la ilusoria existencia del mundo a la que sigue inevitablemente la creación del cuerpo. Este movimiento del pensamiento se produce por distintas causas. Algunos se liberan de él en una sola vida, a otros les cuesta 100 vidas liberarse. Mientras hay movimiento del pensamiento, no puede ser vista la verdad y se producen los sentimientos de individualidad y posesión. Yo existo, esto es mío, etc. El cuarto estado, o turiya. La percepción del mundo objetivo es el estado de vigilia. La percepción del ego es el estado onírico. La sustancia mental en reposo es el estado de sueño profundo. Y la conciencia pura es el estado llamado turiya, o cuarto estado, que es la verdad sin contradicciones. Todavía más allá de este cuarto estado se halla la conciencia en estado absolutamente puro que conocemos como turiyatita
o más allá del cuarto. El que se establece en este estado ha vencido totalmente a la muerte. A veces se dice que Brahman es la causa del mundo ilusorio, del mismo modo que puede decirse que el espacio es la causa del crecimiento de los vegetales, pues al no obstruir su crecimiento, se entiende que lo estimula o permite, pero de hecho, Brahman no es un factor causante del mundo y exterior a él, como se hace patente en la investigación o vichara. Como uno que comienza a cavar la tierra y sigue cavando en ella sin descanso, no encuentra más que espacio vacío, si continúas la investigación durante un tiempo suficiente, descubrirás que la verdad de todo esto no es más que la conciencia infinita y vacía. En este punto, Rama preguntó con curiosidad: «Por favor, dime cómo ha podido esta creación llegar a ser tan extensa y variada». Vasista respondió: «La vibración de la conciencia infinita no es diferente de la conciencia misma. Esta vibración manifiesta en un primer momento al jiva como ahamkara o sentimiento del ego, y cuando el jiva se pone a pensar, se manifiesta como mente o chitta. La mente concibe las ideas de los 5 elementos y se transforma ella misma en esos elementos, pues la mente percibe como existente todo lo que piensa. Más tarde, el jiva adquiere los órganos sensibles uno tras otro, la lengua, los ojos, la nariz, la piel, etc. Entre la mente y los sentidos no hay ninguna conexión causal, sino una coincidencia de pensamiento y manifestación de estos órganos, como cuando un cuervo sale volando de una palmera y accidentalmente cae un coco de la misma rama y parece que el cuervo es el que lo ha tirado. Así toma existencia el jiva cósmico primordial». Rama preguntó: «Sabio señor, si la ignorancia en realidad no existe, ¿por qué tenemos que preocuparnos por la investigación que conduce a la liberación?» Vasista respondió cautelosamente: «Esto lo comprenderás a su debido tiempo, Rama, no ahora. Las flores no se abren ni los frutos maduran antes de tiempo. El jiva cósmico pronuncia Om y por su voluntad pura crea los distintos objetos. Así aparecen desde Brahman al más miserable gusano. La acción de este último solo parece trivial porque lo vemos en la basura, pero esta diferencia también es ilusoria. En verdad, entre los seres no hay división ni categorización alguna. Sobre este punto existe una antigua leyenda que ahora quiero contarte, Rama». Historia de Karkati o Visúchika. Había una vez, en el norte del Himalaya, una terrible Raksashi llamada Karkati, fea, negra y de enormes dimensiones. Siempre estaba hambrienta y nunca encontraba comida suficiente para saciar su apetito. Acuciada por el hambre, pensó: «Si puedo comerme de un golpe a toda la población de Jambudvipa, mi hambre desaparecerá como un espejismo después de una tormenta. Y no será una acción indigna, porque salvar la propia vida es lo más digno que puede hacerse. Pero como el pueblo de Jambudvipa es piadoso, caritativo, devoto de los dioses y posee profundos conocimientos botánicos, no va a ser fácil engullir a todos sus pacíficos y bondadosos habitantes. Haré duras penitencias para conseguirlo, porque practicando austeridades se alcanzan muchas cosas que de otro modo resultan extremadamente difíciles». Dicho y hecho, Karkati subió a los picos nevados y comenzó a hacer penitencia, permaneciendo erguida sobre una sola pierna. Se mantenía tan quieta y silenciosa que no se daba cuenta del paso de los días y de los años. Con el tiempo se quedó tan delgada que parecía un esqueleto cubierto por una piel transparente, y así permaneció durante 1000 años.
El creador, Brahman, muy complacido por tan rigurosa penitencia, apareció ante ella con la intención de recompensar su increíble obstinación. Ella se inclinó mentalmente ante él y comenzó a reflexionar qué don le pediría para conseguir su demoníaco propósito. Pensó, le pediré convertirme en Visushika, que actúa como una aguja viviente o súchika en las entrañas de los hombres. Con esta forma podré entrar en el cuerpo de todos los seres vivos y calmaré mi insaciable apetito. Cuando Brahma le dijo que le expusiera sus deseos, ella le pidió resueltamente aquel poder. Brahma aceptó y le dijo: «De acuerdo, serás Visuchika. Tomando la forma de un objeto agudo y sutil, producirás dolor en las vísceras de todos los que coman alimentos contaminados y lleven una vida deshonesta. Pero ten en cuenta que cualquiera podrá librarse de ti entonando el siguiente mantra: Himadre Rutare Parshwe Karkati Nama Rakshasi Visuchika Vidana Sanamma Pi Apyayavadika. Om Ram Rim Shrim Ram Vishnu Sataye Namo Bhagavati Vishnu Shaktiehi Enam Hara Hara Daha Daha Hana Hana Paka Paka Mata Mata Utsadaya Dure Kuni Swaha Visuchike Tuam Imayantam Gacha Jivasara Chandramandalam Gasosi Swaha. Para ejecutar este mantra con perfección hay que mantenerlo en la mano izquierda, pensando en la luna, y pasar a la otra mano sobre el paciente, que se recuperará de inmediato. A continuación, querido Rama, aquella Raksashi de cuerpo espantoso comenzó a encogerse lentamente hasta tomar el tamaño de una diminuta aguja. Era tan pequeña que su existencia solo podía ser imaginada, semejante a la Sushumna Nadi que une la base de la médula con la coronilla, o a la conciencia alaya que describen los budistas, y siempre iba acompañada por la enfermedad conocida como Visuchika. Aunque se tomó tan sutil e imperceptible, su diabólica mentalidad no cambió en absoluto. Había obtenido el favor que había pedido de Brahma para satisfacer su deseo y devorar a todos los hombres. Las personas engañadas no desconfían nunca del engaño. Los violentos esfuerzos de las personas egoístas por conseguir sus fines les conducen a menudo a resultados bien distintos de los esperados, pero son incapaces de verlo por sí mismos, como una persona que llega jadeante ante un espejo es incapaz de ver su propio rostro porque su espeso aliento empaña el cristal donde se refleja. Aquella Rakshasi de colosal tamaño prescindió de su poderoso cuerpo para cumplir su ambición de devorar a todos los hombres. Cuando uno está dominado por el deseo egoísta, puede llegar a desear su propia muerte. Visuchika estaba muy contenta, pues era tan sutil como el aroma de las flores. Aunque dependía del prana de los demás, estaba entusiasmada con su poder. Con sus dos formas de Suchika, aguja, y Visuchika, cólera, la Raksashi recorría el mundo afligiendo a los mortales con su terrible poder. La gente obtiene siempre lo que desea con verdadera intensidad, y ella se había empequeñecido al máximo por su propia voluntad. La gente ignorante y egoísta pide a los dioses estupideces de esta clase, como aquella diablesa le pidió ser transformada en cruel aguja. La naturaleza innata de cada uno no se contrarresta fácilmente, ni siquiera con las penitencias más severas. Suchika entraba en el cuerpo de la gente débil u obesa y se transformaba en Visuchika. También entraba en el corazón de personas sanas e inteligentes, pervirtiendo su intelecto.
Algunos podían librarse de ella por medio del mantra o de otras medicinas, pero la mayoría caía víctima de esta diabólica obsesión. De este modo, la Rakshasi recorrió el mundo durante muchos años. Súchika tiene numerosos lugares para ocultarse. Se esconde en el polvo y la suciedad del suelo, en los dedos sucios, en los hilos de tela, en los músculos de nuestro propio cuerpo, en la piel de las manos y en cualquier resquicio del cuerpo, en sitios donde abundan las moscas, en los lugares llenos de hojas muertas, en sitios donde hay árboles podridos, en la ropa sucia, en la gente de sucias costumbres, en los troncos de los árboles que sirven de refugio a las moscas, en los charcos de las aguas estancadas, en el agua contaminada, en las cloacas abiertas a lo largo de las calles, en las posadas visitadas por muchos viajeros, en las ciudades en las que hay gran cantidad de animales sueltos. Como una aguja de coser que ha sido muy usada por un sastre, a veces Súchika se sentía cansada de su actividad destructiva y caía al suelo como si quisiera descansar un poco. Pero la crueldad es la función natural de Súchika, y del mismo modo que la aguja nunca deja de tragar hilo, Súchika nunca paraba de tragar víctimas. Hasta la gente más depravada y cruel se apiada cuando ve a otros castigados por la desgracia durante muchos años. Por esa razón, Súchika vio con preocupación el hilo sin fin con el que agujereaba todas las telas que se ponían a su alcance e imaginó que aquel paño oscuro que había sido cosido por ella cubría su cara y tapaba sus ojos. Se preguntó: ¿cómo puedo rasgar este velo? Ella penetraba igual en los paños blandos, la gente buena, que en los duros y espesos, los malvados, porque los locos no distinguen entre lo bueno y lo malo. Sin ser atacada ni provocada por nadie, Súchika procuraba la destrucción y la muerte de todo el mundo, unida a su peligroso hilo. Siempre estaba dispuesta a trabajar. Conocida también como Jiva Súchika, se mueve en todos los seres con la ayuda del prana y el aprana, sometiendo al jiva a terribles dolores como la gota y el reumatismo. Como toda la gente depravada, disfrutaba con el dolor de los demás. Mientras Vasishta decía esto, el sol llegaba a su ocaso y la asamblea se retiró para rezar las oraciones vespertinas. Al día siguiente, el sabio continuó la triste historia de Súchika en estos términos. Después de vivir durante muchos años de este modo, la Rakshasi Karkati estaba deprimida y se arrepintió de aquel deseo de devorar a la gente que le había costado tan severas penitencias durante 1000 años y la había terminado convirtiendo en una miserable aguja y en el virus del cólera. A menudo se lamentaba amargamente de la desgracia que ella misma había buscado. ¿Cómo puedo comparar mi estupendo cuerpo anterior con esta miserable forma de aguja? Caigo en el barro y soy pisoteada y despreciada por la gente. No tengo amigos, nadie siente piedad por mí. Estoy perdida, carezco de morada fija y no tengo un cuerpo que merezca ese nombre. He perdido mi mente y mis sentidos. La mente que camina hacia su ruina crea primero el engaño y la maldad que se convierten luego en desgracia y sufrimiento para ella misma. No soy libre, siempre estoy a merced de los demás. Estoy en las manos de los otros y hago siempre lo que ellos quieren con sus dedos o con su prana. Deseaba calmar mi hambre devorándolos a todos, pero ha sido peor el remedio que la enfermedad, y ahora siento una angustia mucho peor. Debo de estar loca. He abandonado un cuerpo poderoso y espléndido para elegir deliberadamente esta despreciable forma de aguja. ¿Quién va a librarme ahora de esta asquerosa existencia más miserable que la de un gusano? La compasión hacia una desgraciada criatura como yo
no puede surgir en el corazón de los sabios. ¿Cuándo volveré a ser grande como una montaña y a beber la sangre de los grandes animales? Volveré al ascetismo y haré duras penitencias como las que hice antiguamente. Karkati abandonó su deseo de devorar a los seres vivos y se trasladó al Himalaya para hacer nuevas y severísimas penitencias. Se puso de nuevo sobre una sola pierna, y tal era su concentración que desprendía humo por la coronilla. Con ello produjo una nueva Súchika, una compañera que estaba junto a ella como una sombra. Los árboles del bosque estaban sinceramente asombrados de las penitencias de Súchika y la cubrían de polen para alimentarla. Pero ella permanecía firme en su resolución y no quería probar alimento. El Rey del Cielo también le envió alguna comida, pero no consintió tocarla. Así permaneció durante 7000 años, completamente inmóvil, sin vacilar ante el viento, la lluvia o el fuego. Karkati quedó completamente purificada por su intensa penitencia. Había limpiado todas sus tendencias negativas y alcanzó la más alta sabiduría. La energía de su penitencia iluminó los Himalayas como el resplandor de un incendio. Indra, el Rey del Cielo, escuchó del sabio Narada esta historia sin precedentes.